Hola, compañeras, compañeros. Soy la profesora Silvia Citlali Gama González y el presente video está relacionado con la asignatura de Química Analítica 1 y específicamente vamos a abordar el tema de la obtención de los diagramas unidimensionales de zonas de predominio o DUSP para el caso de un intercambio de partícula, que en este caso se trata de la ortofenantrolina. Cuando está formando un complejo con el hierro 2+. Este complejo es de interés porque es utilizado en múltiples métodos para determinar el contenido de hierro en muestras. Les presento la ortofenantrolina, es un compuesto orgánico. Lo primero que necesitamos es encontrar los datos correspondientes para poder aplicar el modelo de intercambio de partículas. Si no tenemos las constantes de formación asociadas a las reacciones de formación de complejos, no podemos construir el modelo. Entonces, lo primero que tenemos que buscar en la literatura son las correspondientes constantes, que en este caso lo que encontramos son los valores de constantes de formación globales o betas. Para poder construir el diagrama unidimensional de zonas de predominio, lo primero que tenemos que construir es la escala de predicción de reacciones, debido a que en muchos casos en formación de complejos encontramos anfolitos inestables. Y en los diagramas unidimensionales de zonas de predominio solamente vamos a ubicar a especies estables, por lo tanto necesitamos descartar estos anfolitos. Bien, entonces para construir esta escala de predicción de reacciones vamos a ir abordando cada una de las reacciones. Empezamos siempre con la formación del primer complejo a partir de la forma totalmente descomplejada del núcleo metálico. Este es un caso particular porque directamente la beta 1 se corresponde con la constante de formación 1 y que en este caso tiene un valor de 10 a la 5.9. Es importante resaltar que para alimentar las escalas de predicción de reacciones de P de partícula siempre tenemos que trabajar ya sea con los valores de log de KF entre N o PK de disociación entre N. Lo que comparten estos dos tipos de constantes es que ambas son sucesivas, una en el sentido de formación y la otra en el sentido de disociación, pero son sucesivas. Entonces eso es algo importante que tenemos que recordar. Y para el caso de la formación del primer complejo, como la beta 1 corresponde a una KF1, directamente vamos a utilizar la expresión de log de KF entre N como estrategia para determinar el valor que vamos a introducir en la escala, que en este caso sería 5.9. Aquí hay una manchita, no es un signo negativo, es un error, una basurita. Ajá. Bien, ahora vamos a trabajar con la reacción de formación del segundo complejo. El dato que tenemos de la literatura es la reacción global de formación del segundo complejo a partir de la forma totalmente libre del hierro 2, que corresponde a una beta 2 igual a 10 a la 11.1. Entonces necesitamos convertir esta reacción a una reacción sucesiva, para lo cual implica que debe de formarse el segundo complejo a partir del inmediato inferior, que en este caso es el primer complejo. Entonces, sumamos, aplicando una extensión de la ley de Hess, la formación del segundo complejo, le sumamos la disociación del primer complejo, para lo cual vamos a multiplicar las constantes, que en este caso para la reacción de disociación del primer complejo pues vamos a utilizar el inverso de la beta 1, que tiene un valor de 10 a la menos 5.9. Entonces, a la hora de sumar las dos reacciones, vemos que se elimina el hierro libre y un mol de ortofenantrolina que está en productos se elimina con un mol de ortofenantrolina que está en reactivos, quedándonos solamente un mol. Entonces, si sumamos las dos medias reacciones, llegamos a que un mol del primer complejo más un mol de ortofenantrolina genera un mol del segundo complejo, y al sumar las reacciones multiplicamos las constantes, que en este caso sería el valor de la KF2, que corresponde a 10 a la 5.2. Nuevamente, como estamos formando al complejo, vamos a utilizar la expresión de log de KF, en este caso 2, entre el número de partículas intercambiadas, que sería 5.2,
entre 1, porque recordemos que n es el número de partículas intercambiadas y eso, el valor es 1. Esto da como resultado 5.2. Eso es para el segundo complejo. Y para el tercer complejo, nuevamente lo que tenemos de la literatura es la reacción global de formación del tercer complejo con una beta 3 que es igual a 10 a la 21.3. Y para poder obtener la reacción sucesiva necesitamos sumar la reacción de disociación del segundo complejo y la constante de equilibrio sería el inverso de la beta 2 con un valor de 10 a la menos 11.1. Entonces a la hora de sumar las dos reacciones se eliminan el hierro libre y 2 mol de ortofenantrolina se eliminan con 2 mol de ortofenantrolina y aquí nos queda 1 mol de ortofenantrolina en reactivos. Entonces esta sería la reacción que obtenemos como resultado a la hora de hacer la suma y multiplicamos las constantes llegando a la expresión de la constante de formación 3 que sería igual a 10 a la 10.2. Nuevamente vamos a alimentar la escala con el valor de log de kf en 3 entre n que sería igual a 10 en 10.2 entre 1 porque nuevamente es 1 mol de ortofenantrolina la que se está intercambiando y esto sería un valor de 10.2. Con esta información recordemos que la partícula es la ortofenantrolina y que siempre del mismo lado donde está la partícula sumándose vamos a tener al receptor de la partícula y del otro lado del símbolo de reacción vamos a tener al donador de la partícula. Entonces tenemos donador, receptor, los que vamos a ubicar en la escala. Entonces aquí se presenta la escala de P de ortofenantrolina con cada uno de los pares, donador-receptor. Entonces siempre nos tenemos que preguntar, ¿tenemos anfolitos? En este caso sí. Y nos tenemos que preguntar si son estables o inestables. Lo que observamos es que tenemos un complejo estable, que sería el primer complejo, cuya reacción consigo mismo no es una reacción tan favorecida, pero la reacción del segundo anfolito, el segundo complejo, la reacción consigo misma sí es una reacción favorecida, generando como productos de reacción el primer complejo y el tercer complejo. Entonces, debido a que este anfolito es inestable, tenemos que replantear la escala considerando el nuevo par donador-receptor generado de la dismutación del segundo complejo. Entonces, esta sería la reacción a la cual queremos llegar. Primer complejo, tercer complejo y por balanceo al tanteo, aquí falta un 2, como pueden ustedes darse cuenta. Entonces aquí faltaría un 2. Y entonces necesitamos encontrar la constante de equilibrio correspondiente a esta reacción. Y entonces sumamos ¿cómo puedo llegar yo a esta reacción? Pensemos que necesito tener al tercer complejo en productos. Entonces el dato que tengo es la reacción de formación del tercer complejo con su correspondiente beta 3 y entonces la escribo como tal en el sentido de formación. Y que necesito el primer complejo en reactivos. Entonces escribo al inverso de la reacción de formación del primer complejo, en el sentido, eso quiere decir en el sentido de disociación. Y entonces la constante correspondiente sería el inverso de la beta 1 con un valor de 10 a la menos 5.9. Entonces si sumo las reacciones y multiplico las constantes, llego a esta expresión que sería 1 mol del primer complejo más 2 mol de la partícula ortofenantrolina, genera como producto el tercer complejo. Y entonces llegamos a una expresión de una constante de formación global 3, que podemos considerarla sucesiva, porque ya concluimos que el segundo complejo es inestable. Por lo tanto, el inmediato anterior del tercer complejo va a ser el primer complejo debido a que el segundo complejo es inestable. Si multiplicamos las constantes, llegamos a que el valor de esta constante es 10 a la 15.4 y retomamos nuestra definición de log de kf entre n para obtener el valor que vamos a introducir en la escala correspondiente y llegamos a la división de 15.4 entre 2 en este caso porque recordemos que son 2 mol de ortofenantrolina las que se están intercambiando.
y el valor que obtenemos es 7.7. Entonces nuevamente construimos nuestra escala de P de ortofenantrolina, en donde colocamos nuestros pares donador-receptor y observamos que en este caso tenemos nuevamente un anfolito, que sería el primer complejo, pero es un complejo inestable, porque la reacción consigo mismo es una reacción favorecida termodinámicamente, generando como productos de la reacción de dismutación el hierro 2 libre y el tercer complejo con ortofenantrolina. Entonces buscamos una nueva reacción en donde el par donador-receptor es el hierro 2 más libre y el tercer complejo de ortofenantrolina, y el resto lo balanceo por tanteo. El asunto es que si nos fijamos, esta reacción realmente es directamente la reacción global de formación del tercer complejo, así que directamente la constante que estamos buscando es la beta 3, cuyo valor es 10 a la 21.3, y la vamos a considerar como nuestra nueva KF3 global, debido a que tanto el primer complejo como el segundo complejo dismutan. Entonces, en este caso, por las dismutaciones de los complejos inferiores, vamos a plantear directamente la beta 3 como una KF, es decir, una global, y el número de partículas intercambiadas en este caso es de 3, que entonces el resultado que vamos a meter en la escala, con la cual vamos a alimentar la escala, sería 7.1. Y entonces en 7.1 colocamos al donador y al receptor y nos preguntamos, ¿tenemos anfolitos? En este caso ya no tenemos anfolitos, y entonces directamente los donadores los movemos a la izquierda y los receptores hacia la derecha para construir finalmente el DUSP. Entonces el DUSP final es este, que lo podemos utilizar como todos los diagramas unidimensionales de zonas de predominio para determinar, dada una condición de P de ortofenantrolina, cuál es la especie predominante. Por ejemplo, si tenemos una concentración al equilibrio de ortofenantrolina de 10 a la menos 3, querría decir que el P de ortofenantrolina es de 3, y entonces nos ubicaríamos en esta zona por abajo de 7.1 y podríamos predecir que la especie predominante de hierro 2 en esas condiciones de ortofenantrolina libre es el tercer complejo.